y este mensaje se lo van a llevar ustedes a sus hogares, a su casa, y ustedes van a tener una información que tal vez la mayor parte de ustedes ignoran, y esta ignorancia de la historia de la iglesia, así se va a llamar el mensaje, la historia de la iglesia cristiana, les va a servir a ustedes para comprender los movimientos actuales que están soplando contra nosotros y la raíz y el sistema anticristiano más grande que ha existido, que no se puede comparar con el nazismo, ni con el comunismo, ni con el fascismo. Vamos pues en esta tarde a iniciar esta conferencia, la historia de la iglesia cristiana. Como todos nosotros sabemos, la iglesia cristiana tiene sus raíces en el judaísmo. Y cuando tú actualmente en el año 2002 hablas con un judío, un concepto equivocado es creer que los judíos están basados en el antiguo pacto, lo cual no es verdad. Actualmente el judaísmo, al igual que el catolicismo romano, no están basados ni el judaísmo en el antiguo pacto, ni el catolicismo romano en el nuevo pacto. El judaísmo está basado en algunas cosas de la Torá o de la ley judía, más 602 mandamientos y tradiciones agregadas que se llaman la Mishnah. La Mishnah. Y cuando tú crees que un católico está basado en el nuevo pacto, si yo fuera un musulmán y hablara con un católico y le preguntara, ¿es que ustedes están basados en el Nuevo Testamento? Es la mentira más grande. Nosotros sabemos que el catolicismo romano está basado en algunas cosas de la Biblia, porque tiene sus raíces en el nuevo pacto, igual que el judaísmo en el antiguo pacto, pero el catolicismo romano le ha agregado al Evangelio de Jesucristo cientos y cientos de tradiciones, como las vamos a ir poco a poco analizando en esta tarde. Entonces tenemos que entender cómo se está manejando esto para que nosotros podamos tratar tanto con los judíos como también con los católicos. Y cuando nosotros hablamos de la raíz del catolicismo y la raíz de Roma, lo estamos haciendo para analizar el sistema y nunca atacar a las personas. Porque amamos a los católicos, amamos a los musulmanes, debemos amar a los palestinos, pero debemos de comprender que el sistema que han ellos abrazado es totalmente herético, es satánico y tiene el propósito de arrastrarlos al infierno. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47, vamos a comenzar con las primeras características que tenía la iglesia verdadera, primitiva, cristiana. Dice Hechos 2, 42 al 47, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, lo cual actualmente se ha abandonado, y ahora se escucha continuamente esta frase: no hablemos de doctrina. Las doctrinas nos dividen, y estas cosas no son importantes, cuando era la cuestión principal de la iglesia primitiva. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco. En la comunión unos con otros, o sea, continuamente los cristianos primitivos tenían reuniones, comían juntos, cenaban juntos, buscaban la oportunidad de vivir y compartir las cosas espirituales, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos pues cómo la iglesia primitiva tenía estas características: eran fervientes en la oración, participaban en las cuestiones doctrinales, sentían y pensaban una misma cosa, eran vidas llenas de gozo, llenas de amor, y además se caracterizaron porque eran defensores de la verdad. Eran guerreros de los pies a la cabeza. Aceptar a Cristo en los primeros siglos de la época cristiana era algo muy serio, porque el mundo dio a Cristo, también iba a odiar a sus seguidores. Jesús en Juan 15, 18 al 21 les dijo a sus seguidores: si el mundo me ha aborrecido a mí, quiero que sepan que a ustedes los va a aborrecer.
Si el mundo me ha perseguido, a ustedes los va a perseguir. Entonces no estamos buscando jamás en la vida cristiana caerle bien a la gente, ni esperar que si seguimos a Cristo con todo nuestro corazón, esperemos que la gente va a simpatizar. Todo lo contrario, vamos a ver persecución. La persecución de los primeros cristianos arreció con tanta fuerza y era un impacto tan penetrante el que hicieron los primeros apóstoles y cristianos, que comenzaron primero a advertirles: no prediquen ese mensaje. Después vinieron los azotes, después vinieron las cárceles, después vinieron los castigos y finalmente, como la historia nos lo testifica, vinieron las penas de muerte, las ejecuciones y la Inquisición. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Hechos 7, 54 en adelante, dice la Biblia que cuando Esteban pudo presentarles toda la historia desde Abraham hasta sus días a los religiosos llamados fariseos, ellos estaban tan enojados, ellos estaban tan llenos de amargura, que no pudiendo resistir el espíritu de sabiduría de Esteban, tomaron piedras y lo comenzaron a lapidar, hasta que Esteban, cuando comenzó a recibir las primeras pedradas, Dios le abre los cielos y le da una gracia especial al primer mártir de la iglesia cristiana. Y antes de morir, Esteban ve a Cristo sentado, a Jesús a la diestra del Padre Celestial. Esto nos muestra que Dios nos da un mensaje a través de Esteban. Todos aquellos que habremos algún día de morir como mártires, no tengas que preocuparte que si vas a aguantar la tortura o si vas a defender tus convicciones. Dios nos promete a aquellos que vayan a morir como mártires que en el momento de la muerte Él estará con nosotros. Él nos dará una gracia especial para que en el momento de la muerte no le neguemos. Y si no le negamos cuando estábamos vivos, mucho menos le vamos a negar a la hora de morir. Uno de los más grandes mártires, Policarpo, en el siglo II, estaba colgado en la hoguera y se acerca el soldado romano y le dice: Policarpo, ¿qué no sabes que todo el mundo está contra ti? El César te da la última oportunidad para que te arrepientas y niegues al Jesús llamado el Cristo. Y dice Josefo y Tácito, los historiadores romanos de esa época, que Policarpo le contestó al soldado romano y le dijo: durante 85 años he servido a mi Señor. ¿Cómo habría yo de negarle a la hora de mi muerte? Después de Esteban, la persecución oficial contra la iglesia cristiana se inició con el incendio de Roma, cuando el emperador romano Nerón, en julio del año 64 después de Cristo, incendia la ciudad durante 6 días y 7 noches. Nerón asesina casi 2 millones de cristianos, de acuerdo al escritor Tácito. Fueron quemados vivos para alumbrar los parques públicos. Fueron echados a los perros rabiosos, despedazados por bestias salvajes en el Coliseo romano. Les arrancaban con pinzas ardiendo la piel y las uñas. Los acostaban en su excremento y en su orín bajo pesadas cadenas, sin agua y sin comida, hasta que morían. Los sentenciaban a trabajar desnudos en las minas, latigueados y durmiendo en el piso. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 11, escribe y dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Uno se pregunta, cuando comienza uno a revisar la historia de la iglesia, si los cristianos actuales estamos hechos de la misma pasta. Cristianos actuales que de todo se quejan, de todo murmuran. Ya no voy a la iglesia porque la hermana me miró feo y el pastor me habló muy duro y me voy a otra iglesia. Y cuando nosotros estudiamos todas estas cosas, nos damos cuenta que algo hemos perdido y algo ha salido de nuestra vida.
Yo les decía a unos pastores hace poco, me hablaron de Colombia, hermano, ¿puede usted venir a predicar? Y ¿saben lo que me preguntan? Que ¿cuántos serán mis honorarios? ¿Cómo que cuántos serán mis honorarios? ¿Sí? ¿Cuánto nos va a cobrar por venir? Y le dije, ¿de dónde sacaron eso?